Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe nuestros pasos, ilumine nuestra senda, hasta que el y se disipe las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues después de la lección de Jesucristo hombre, Jesucristo Dios, decíamos una cita que convenía tenerla apuntada en algún sitio de nuestros apuntes o lo que sea, que era Colosenses 2:9. ¿Os acordáis, verdad? ¿Y qué decía esto? El libro de Colosenses, que en Cristo habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Ahí nos quedaba, conscientes de que la divinidad en un cuerpo mortal como el nuestro se ha hecho manifiesta, ¿no? Dios quiso hacerse hombre y en nuestra carne y a través de nuestra humanidad ha divinizado a la humanidad. Unas manos de carne han sanado, unos labios de carne han bendecido, la saliva humana ha resucitado a un muerto y un corazón humano ha llenado de vida unas palabras humanas y ha llorado por el corazón de por el dolor de unos amigos, conmovido. Y es que Dios quiere prolongar a lo largo de la historia esta encarnación. Es un misterio, pero la encarnación de Jesucristo es la base de todo lo demás que se produjo. Si Dios no se hubiera hecho hombre, uno como nosotros, desde luego no hubiera sido igual, ¿no? Ese es el misterio de la Iglesia. El misterio admirable que tiene Dios a fin de realizar su plan, que es la prolongación, la presencia de su Hijo en el mundo para la divinización de los seres humanos. El Concilio Vaticano II, en su Constitución Lumen Gentium, Luz de las Naciones, lo define con estas palabras. Dios formó una congregación de quienes, creyendo, ven en Jesús al autor de la salvación y el principio de la unidad y de la paz, y la constituyó Iglesia a fin de que fuera para todos y cada uno el sacramento visible de esta unidad salutífera. Esa es la definición de sacramento de la Iglesia, a la que a veces recurrimos sin saber muy bien dónde está, porque hablamos de los sacramentos en general y de los 7 sacramentos instituidos por Cristo de la Iglesia, y alguien te puede preguntar: yo he oído que la Iglesia es sacramento. Sí, sacramento de salvación. En ella se dan todos los sacramentos y es el invento, por así decirlo, del propio Jesucristo para prolongar la divinización de los hombres en la tierra una vez Él ha ascendido al cielo. Pues de este tema vamos a hablar, de la fundación de la Iglesia. Y lo primero que me ha resultado corto a mí es lo que recogemos en la lección 6 de este libro rojo. Y es porque nosotros de la Iglesia hemos hablado en otras publicaciones o con relación a otros temas, como por ejemplo cuando tocamos el cuerpo místico, la Iglesia como pueblo de Dios, más amplio. Tenemos muchos conceptos ya de Iglesia, los que estamos en fe católica, más de los que vienen en el libro rojo.
Pero claro, el libro rojo, como su propio título indica, es síntesis. O sea, lo menos que despachan para que tengamos una idea clara general. Empezamos, pese a eso, pues vamos a usar todos los argumentos que vienen aquí, aunque sepamos más. Primero de la fundación. Y la fundación ya lo sabemos. Jesús se atrae unos hombres, se presenta al mundo predicando el reino de Dios y ha puesto como condición esencial en cada uno pertenecer a Él, la transformación interior. Y así empieza a formar su iglesia. Y desde el primer momento atrae junto a sí unos hombres a quienes capacita, primero los capta de modo especial, lo une a su persona, les entusiasma con su idea y después los capacita. El hecho de adherirse a él de sus discípulos nos lo cuentan todos los evangelistas. Podemos coger en cualquier cita. A mí la primera que se me ocurre es aquella primera tarde que pasaron los dos primeros discípulos de Juan el Bautista con Jesús. Pasa Jesús al lado del Bautista que está bautizando, y ahí el Cordero de Dios. ¿En qué página estamos? Del libro no tengo libros, yo tengo apuntes. La 6, la lección 6. La lección 6, sí, no sé qué página vendrá, pero como viene por lecciones, en la lección 6. Bien, pues ahí, lo recordáis conmigo, porque lo sabéis, no vamos a buscarlo, que se van detrás de Jesús. ¿Dónde moras? Venid y lo veréis. Y pasaron aquella tarde con él. Y es tan importante para Juan este momento que lo refleja cuando ya lo cuenta de muy mayorcito, cuando escribe su evangelio, la hora del encuentro con Jesús. Era la hora, Brígido, décimo. Son las 4 de la tarde. A esa hora se dieron, tanto Andrés como él, con Jesús. Pasan aquella tarde con Jesús y luego comienzan a ir atrayéndose el resto de los discípulos. Y en ellos va madurando la idea definitiva de adherirse a él. Vamos a leer una cita de Marcos en 4 versículos. Marcos 1, del 16 al 20. Y bueno, luego alguien que busque Lucas 5, también del 1 en adelante. Marcos, pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Fue más adelante y vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también dentro de la barca, remendando sus redes, y al punto los llamó. Ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. O sea, hay dos parejas de hermanos que ya se han adherido a él. Lucas, si lo buscáis, está en el 5.1, del 1 al 11. Sucedió pues que mientras él estaba de pie junto al lago de Genesaret, el pueblo se fue agolpando en torno a él para oír las palabras de Dios. En esto vio dos barcas atracadas a la orilla del lago, pues los pescadores habían salido de ellas y estaban lavando las redes. Subió a una de estas barcas, que era de Simón, y le rogó que la apartara un poco de la orilla. Se sentó y enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: navega mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondió Simón: Maestro, toda la noche hemos estado bregando, pero no hemos pescado nada. Sin embargo, en virtud de tu palabra, echaré las redes. Lo hicieron así, y recogieron tan gran cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlas. Acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían.
Cuando Simón Pedro vio esto, se echó a los pies de Jesús diciéndole: apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Es que un enorme estupor se había apoderado de él y los que con él estaban, ante la redada de peces que habían. Suficiente. Y los que con él estaban. Quería que llegaras ahí. Es decir, no solo sorprende a Pedro, sorprende a todos. Este hombre es algo más que un puro hombre. Este predicador predica con autoridad, tiene poder sobre él. Y así, uno tras otro, se va captando a un grupo de personas que se adhieren a él y se ilusionan por su proyecto. Así empieza todo. Tú te ilusionas y te adhieres. Eso hace. Y se nos narra en distintos pasajes, que tampoco nos vamos a parar aquí porque lo vais a ver en casa cuando lo vayáis diciendo, que es cuando se saca fruto. Cuando se saca fruto de la palabra de Dios es cuando lo lee uno solo, por su cuenta, dejándose interpelar por ese texto. Y así forma un grupo de hombres que le siguen. De allí va a elegir oficialmente un grupo de 12, como símbolo y recuerdo de las 12 tribus de Israel. Si de aquellas 12 tribus había salido el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, de estos 12 hombres saldrá el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia eterna de Cristo. Estos hombres, el que nos da la nota espiritual que ya salió anteriormente, pero que vamos a recordar, Lucas 6, 12, 16, Lucas 6, 12, 16. Aconteció por aquellos días que salió él hacia la montaña para orar, y pasó la noche orando a Dios. Cuando llegó el día, llamó así a los discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien puso también el nombre de Pedro, y Andrés su hermano, Santiago y Juan. Perfecto. Es la primera lista, la primera relación oficial de los apóstoles de Cristo. Aparece en más sitios, ¿no? Pero esta de Lucas, que ya le conocemos como historiador, es primero súper detallada y segundo nos da la nota, la profundidad. Se pasa la noche entera en oración y de aquel grupo que le seguía elige 12. Y son estos 12. Aparece anteriormente un grupo superior de 72 que los manda a predicar de 2 en 2 y cuando vienen que han empezado a usar los que el Señor le ha dado en sus poderes de predicación apostólica, vienen pues como niños con zapatos nuevos. Hasta los demonios se convertían en tu nombre. O sea, aquello era ya adhesión, seguimiento, pero Jesús sabe que no están preparados. Y antes de lanzarlos al mundo, antes de llegar al final de todos los evangelios que acaban con esto, ¿no? Ir por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, al que creyere y fuera bautizado se salvará, etcétera, ¿no? Que lo narran los 3 sinópticos al final de sus evangelios. Si alguna vez queréis ver esto, no vais más que al final de Marcos, al final de Mateo, al final de Lucas, y ahí os encontraréis el mandato de Jesús de ir a predicar. Pero Jesús, a partir de este momento de la elección, se dedica a formar a estos hombres. Vamos a seguir casi exclusivamente el Evangelio de Marcos. Pues, aunque es muy breve, subraya clarísimamente esta dedicación de Cristo a sus apóstoles. Leer Marcos 7:31. Salió del territorio de Tiro, fue por Sidón y atravesó la Decápolis hacia el lago de Galilea. Sigue. Le llevaron un sordo tartamudo y le rogaron que le impusiera sus manos. Jesús lo llevó aparte de la gente, le metió los dedos en los oídos con su saliva y le tocó la lengua. Alzó los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Espetá, que quiere decir ábrete. ¿Sigo? Sí. Inmediatamente se le abrieron los oídos y se le soltó la atadura de la lengua, de modo que hablaba correctamente. Les encargó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo ordenaba, más lo proclamaba. Vale, déjalo ahí.
¿Qué habéis notado de lo que nos ha leído Carmen? Se retiró. Que se retiró aparte. Por eso le he cogido especialmente, para que nos demos cuenta, está sembrado, sembrado de citas en que los coge aparte, a sus discípulos les hablaba en parábolas, pero a sus discípulos se las explicaba aparte, es decir, que aparte y de manera exclusiva se dedica a formar a sus apóstoles, no solo con signos como estos extraordinarios en la curación de una persona, sino de montones de cosas. Por ejemplo, y hay un momento significativo, que es cuando allá por Cesarea de Filipo, está al norte de Israel, en las fuentes del Jordán, para entendernos, arriba del todo, un día les pregunta esto, Marcos 8, 27, 29. Iba Jesús con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le respondieron diciendo, unos que Juan Bautista, otros que Elías, y otros que uno de los profetas. Él le preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Mesías, y les encargó que a nadie dijeran esto de él. Nos ha llamado la atención de las dos citas que acabamos de leer, no es de aquí, pero por quitaros la curiosidad, si es que la tenéis, que es que les dice, y no quiso que hablaran nada de esto, les pidió que de esto no digáis nada. ¿Por qué creéis vosotros que será esto? No le tocan todavía. ¿A qué se debe? Es el tan famoso llamado secreto mesiánico, y es que con las expectativas que tenía el pueblo de Israel de un Mesías dominador, que íbamos a dominar a Roma, que nos vamos a cargar todo bicho viviente, aquí lo que importa es, no le conviene despertar expectativas que no se corresponden con la realidad. Claro, los judíos esperaban este Mesías y no el del capítulo 53 de Isaías, ¿no? Que dice literalmente cómo va a ser su pasión. Sobre mis espaldas araron, etcétera, etcétera, ¿no? Se les había olvidado este aspecto. Y el Señor, siempre que puede, y hasta que no llegue su momento, que será a partir de la exaltación en la entrada a Jerusalén, es decir, cuando ya estaba todo el pescado vendido, cuando de Texas abajo ya solo se esperaba que se lo cargaran, hasta ese momento no desvela claramente que Él es el Mesías. Bueno, miento, en un momento dado se lo dice a una persona que no era del pueblo de Israel. ¿Sabéis a quién me refiero? A la samaritana. Hablando con la samaritana le dice, sí, ya sé que vendrá el Mesías, nosotros adoramos aquí, nosotros allí, no sé qué, y dice, cuando venga el Mesías, y Jesús le dice explícitamente a una pagana, yo soy el que habla contigo. Pero de cara al paragundo que se podía formar, si se declara abierto el Mesías, entonces todas estas cosas Jesús las manda callar, pero porque no era el momento, ¿no? Llega un momento en que Cristo completa su obra y parece que la semilla va a quedar infecunda, el terreno parece que todavía está verde, pero los planes de Dios son muy distintos y el Espíritu Santo fecundaría aquella semilla regada con la sangre de Jesús. Llegada la hora de desaparecer visiblemente de este mundo, Cristo, que tenía todo poder en el cielo y en la tierra, delega solemnemente todos sus poderes en los apóstoles. Y ahí es donde os he dicho que vayáis al final, ¿no? El final de los evangelios, en el que manda ir obedeciendo su orden a hablar a todo el mundo del Mesías, ¿no? Juan, como siempre, completa con rasgos estas enseñanzas fundamentales de los otros evangelistas. Ya el mismo día de la resurrección, en aquella aparición por la tarde a los 11, Cristo tiene para con sus hombres frases contundentes, llenas de contenido. Como el Padre me envió, así os envío yo a vosotros.
etc. Está en el final del Evangelio de Juan. Pero antes de ver el poder sobrehumano de Cristo, que transmite a los hombres, a los que ha reunido en forma colegial, es decir, en grupo fraternal presidido por uno de ellos, vamos a ver rápidamente la forma clara de agruparlos. El Concilio Vaticano II, igual, en la luz de las naciones, que es sobre la Iglesia, dice: el Señor estableció solamente a Simón como roca y portador de las llaves de la Iglesia, y le constituyó pastor de toda su grey. Esto es la síntesis de quién es Pedro en la Iglesia. El desarrollo de la personalidad de Pedro en los Evangelios está notablemente detallado, pero la perspectiva es mucho más bella, ya que el desarrollo de su personalidad se nos presenta siempre en un claro orden de superioridad respecto de los demás. Hay también montones, yo solamente os voy a mencionar una, que no sé ni os la voy a mandar a leer, pero que me he acordado en este momento. Es cuando vienen los recaudadores del impuesto del templo y le dicen: bueno, ¿qué pasa? ¿Que tu maestro no paga el impuesto, la didracma? No sabemos, estaba obligado como jefe de clan, como jefe de grupo, y le hace aquella pregunta a Pedro: ¿de quién reciben los impuestos los súbditos? Pues hombre, la Iglesia, o el poder romano, o el poder, en este caso, del templo, porque era un impuesto para el templo. Dice: ¿de sus hijos o de los extraños? De los extraños. Luego, ¿el hijo está exento? Sí, está exento. Bueno, pues mira, para que no se escandalicen, Pedro, vete al lago y el primer pez que cojas, saca una moneda que tendrá dentro y paga por ti y por mí. Ya le asocia como jefe del grupo y demuestra a la vez a sus discípulos que él tiene todo poder sobre el cielo, sobre la tierra, sobre los peces del mar, que no es cualquier cosa, vamos, ¿no? Bueno, pues, y llega un momento, como digo, que le dice esto que hemos leído, ¿no? En el 10 ¿te daré la llave? ¿Lo hemos leído o no? No. No, pues leámoslo. Mateo 16, 18. Y luego el 19. Luego se le acercaron los fariseos y saduceos, y para tentarlo le pidieron que les hicieran ver alguna señal venida del cielo. ¿No es eso? Pues no me suena. Yo te digo a ti que tú eres Pedro. Eso. Y sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y cuanto atares en la tierra será atado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijera que él era el Mesías. Otra vez, ¿no? Bien, pero esto se quedaría corto si perdiéramos de vista la colegialidad, que también está revelado, y también viene en Mateo 18, 18. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Esto es, los mismos apóstoles con los mismos poderes. Por eso los apóstoles es, como he enunciado, con Pedro y bajo Pedro. O dicho de otra manera, cada apóstol, cada obispo en su diócesis tiene, porque los obispos, como sabéis, son los sucesores directos de los apóstoles, tiene autonomía plena, total, pero con Pedro y bajo Pedro. Ese es el distintivo de la Iglesia Católica, de la Iglesia Universal, porque alguien no formado, obviamente, te dice: no, sí, eso se lo dijo a Pedro, pero los demás no, se lo dijo también a los demás, pero teniendo bien claro el nivel de la jerarquía.
no se trata de promesas, sino de hechos. ¿Y cuándo se cumple? ¿Cuándo el Señor entrega estos poderes? Pues en su última aparición, en la aparición que a mí particularmente me es de especial devoción. Digo que es de especial devoción. Todas las apariciones de Cristo resucitado son para esponjar el alma, ensanchar el corazón, porque tú ya ves el triunfo de la muerte en su resurrección, ¿no? Y cómo sigue actuando con ellos. Llega un momento, en esta de la excursión mañanera con el desayuno preparado que yo digo, a mí me da mucha devoción, os lo narro también por encima. Está en el capítulo 21 de San Juan. Está en 21 y del 15 al 17, y podemos leer, ¿no? En que Jesús, allá en la orilla, sobre las brasas, me acuerdo ahora del lugar exacto del que se venera como el sitio en que ocurrió en el viaje que hicimos a Jerusalén, ¿no? Yo allí tuve una especial suerte de ver cumplido en el sitio que era. Ahora hay allí una iglesia pequeña, no tiene aparente relevancia, pero tenemos que olvidarnos de que no había iglesia. Había unas rocas allí, que sigue habiéndolas, al lado del mar de Galilea, como ellos le llaman, el lago de Genesaret, y sobre esas piedras, sobre esas rocas, Jesús prepara un pescado y lo está asando allí, esperando que vengan con la barca de pescar. Porque una vez Jesucristo ha resucitado, pues están por un lado solos, por otro lado arrancando. Dice Pedro, yo voy a pescar. Dice, yo voy contigo. Total, que se van, se pasan la noche entera y no cogen ni un pez siquiera, por chiquitín que fue, chiquitín. Y allí Jesús esperándoles, al lado de la orilla, toda la noche bregando y no pescan nada. Y este desconocido, desde a lo lejos, echad la vasca a la derecha y encontraréis, que es un pasaje distinto de la otra pesca milagrosa, ¿no? Y encontraréis, y cogieron tal cantidad de peces, y ahí, amigo mío, ¿quién sintoniza? Juan, el discípulo amado. Ese es el que dice, es el Señor. Todavía no le ven, todavía no le distinguen, pero Juan sabe con seguridad que es Jesús, después de lo que está comiendo, ¿no? Y Pedro se lo cree. Estaba desnudo y para tirarse al agua se viste. Otro detalle, ¿no? A mí es que esta aparición a mí me encanta, está llena de detalles, ¿no? Y se presenta en la orilla, allí el bueno de Pedro nadando como pudiera, y dice, ¿habéis pescado algo? Traed de lo vuestro. Y lo agregan al pez que ya tenía empezado, y allí desayunan en la playa. Pensad en una mañana preciosa, con el sol saliendo, y que ocurre esto. Y ahora dice Jesús, 21, 15 al 17, o un poquito antes, el 14. Esta fue la tercera vez que se apareció a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se entristeció porque le había preguntado por tercera vez si lo amaba. Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Precioso. Lo hemos oído infinidad de veces, pero no sé si hemos hecho bastante por interiorizarlo. Yo os ayudo. Yo os digo lo que precisamente hace una semana, una aclaración que a mí me había pasado por alto, ¿no? Y es, primero, la triple afirmación del amor de Pedro a Jesús,
que hay quien la compara con la triple negación, no tiene por qué, o sea, no están asociadas entre otras cosas, pero hay una triple afirmación. ¿Y cómo va increciendo? ¿Cómo el bueno de Pedro, al final, bueno, desde el principio, se confía al Señor, pero en la tercera ya es que se desparrama? Ya no me fío de mí, me fío de lo que tú pienses de mí. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, eso es lo que importa, y apacienta mis ovejas. Pero hay en este apacienta, 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 también 3 grados de exigencia o 3 grados de destinatarios a los que va dirigida esa orden. Los corderos solitos, si ven el lobo se lo comen. O dicho de otra manera, están indefensos totales. ¿De quién dependen? De su madre, de las ovejas del rebaño, de quien les protege. Y lo que Jesús le va mandando es apacentar desde el nivel más bajo al nivel más alto. No es lo mismo apacentar corderos que apacentar ovejas. Es decir, la idea esta, que la cogí en el último retiro espiritual que estuvimos, dice eso. Como éramos todos catequistas, dice, aquí está el Señor pidiendo por ti que vas a apacentar un corderito. O sea, tú vas a ser la oveja de estos niños que estás catequizando. Por ti también pide el Señor. Corderos y ovejas, apacienta, en su nombre, claro, ¿no? Y es el momento en que confiere a Pedro, con otra comparación muy amada, su representación y sus poderes sobre todos los suyos. Dándonos la nota espiritual de profundidad de la misión de Pedro, citamos por último unas palabras que nos llegan por el conducto de Lucas, entre las pronunciadas por Jesús en la última cena, que encierra un tesoro de predilecciones y una garantía de seguridad en relación con nosotros para la persona de Pedro. Vamos a leerlo. Lucas 22, 31 en adelante. Alguien que lea. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como el trigo. Pero yo he rogado por ti, a fin de que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando luego te hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Díjole entonces Pedro, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, incluso a la cárcel y a la muerte. Pero él contestó, Pedro, yo te digo que hoy no cantará el gallo sin que hayas negado por 3 veces haberme conocido. Amigo, es el anuncio de la negación, de que va a negarle en esa misma noche hasta 3 veces. Pero lo importante de esta cita es que ¿cuál es la garantía de Pedro? La oración de Jesucristo. Esto es para hacer exégesis y tirarse un rato viendo todas las matizaciones que tiene esta afirmación de Jesús. Vosotros sabéis de la oración y predicha por el propio Jesús de la eficacia de la oración, de la eficacia de la oración con fe, obviamente. Si tuvierais fe como un grano de montaña, diríais como un grano de mostaza, dirías a esa palmera, plántate, etcétera, ¿no? Y la oración es la fuerza del hombre y en la debilidad de Dios. Podríamos poner, y porque no estamos hablando de la oración, infinidad de ejemplos, ¿no? Como la de Abraham, cuando quiso salvar a Sodoma y Gomorra. Y Jesucristo, o sea, si el bueno de Abraham sigue diciendo menos, todavía lo logra, porque es Jesucristo al final el que dice, vea, si hay 25, no la destruye, etc. Bueno, pues esa es la eficacia de la oración. Y en este caso, el que pide, el que tiene la garantía de que se va a cumplir,
es la oración del propio Dios. O sea, que la fuerza de la potestad de Pedro está en que la oración de Cristo no puede fallar. No puede fallar. No sigo por ahí, porque es que esto es muy largo. Pero bueno, todas estas notas os pueden ayudar, que son cosas que estoy diciéndoos en paralelo o al margen del libro, porque en el libro tenéis mucho más desarrollo, ¿no? Aquí viene la segunda parte, los poderes de Cristo y los poderes de la Iglesia. Enseñar fue la principal ocupación de Cristo durante su vida pública. Marcos es el que nos sintetiza en brevísimas palabras la ocupación fundamental de toda la vida de Jesús. Toda la gente venía a él y él les enseñaba. Y lo mismo que en Judea, en Galilea, el enseñar fue su ocupación principal en Judea. Si los milagros van a mover los corazones por la presencia del poder de Dios, esos milagros tienen principalmente la finalidad de abrir las inteligencias a la enseñanza de Dios. No sé si leerlo, sí. 4:33 de Mateo. También sabéis que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo que no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. ¿Sigo? Sí. Ni por tu cabeza, porque ni un caballo puedes volver blanco o negro. Decid sencillamente sí o no. Lo que pasa de esto viene del maligno. Bien, ahora lo completamos con Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Les pide directamente enseñar en su nombre. Bueno, tenía que haber seguido leyendo, pero la cita, como la sabemos, la dejamos ahí. Eso por lo que se refiere a enseñar. Pero Cristo le da 3 poderes, o la Iglesia tiene 3 poderes de Cristo: enseñar, gobernar y santificar. El gobernar está impreso en lo que hemos leído anteriormente, como Cristo organiza una sociedad en la que va a vivir según sus enseñanzas y como corresponde a hijos de Dios. Esto es lo que Jesús prometió de modo especial solemnemente a Pedro: lo que atares en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra quedará desatado en los cielos. Es decir, que a Pedro, a quien va a constituir el jefe supremo de esta sociedad, se le ofrecen las facultades necesarias para regir y orientar en el fin establecido, no para cualquier cosa. O sea, cuando Pedro ejerce de vicario de Cristo, cuando habla, se dice oficialmente es cátedra, ¿no? En nombre de Jesús, como vicario, no se puede equivocar. No se puede equivocar. ¿Por qué? Porque cuenta con la oración de Cristo. Y ese poder, ofrecido oficial y públicamente a Pedro, se hace extensivo a los demás, como hemos leído antes, ¿no? Cuanto atareis, cuanto desatareis, quedará desatado en los cielos, ¿no? Con Pedro y bajo Pedro. Los apóstoles, los demás apóstoles, igual. Es importante tener claro esto, porque aquí es donde entra en juego la fe. O me lo creo o no me lo creo. Si me creo que el Evangelio es palabra de Dios, está diciendo a un hombre que va a hacer caso él en el cielo a lo que decida un hombre. Empeña su palabra.
lo que hagas aquí, hecho queda allí, tela. Por eso digo que entra en juego la fe. O me lo creo o no me lo creo. Igualmente con los demás apóstoles, ¿no? Lo que ataréis, lo que desataréis. En función de eso, creemos que la Iglesia tiene el poder recibido de Cristo para gobernar en el mundo las cosas que atañen a lo más elemental, ¿no? Y como solamente, y me quedaba medias antes, define es cátedras, verdades que el Señor garantiza con su oración. Si el Papa mañana dice que va a llover y no llueve, mira exactamente igual. Solo y exclusivamente en lo que se refiere a materia de fe, de confirmar en la fe a sus hermanos, es decir, a todos los hombres cristianos, para los que habla el Papa. Y no confundirlo porque el Papa, como persona humana, en el Vaticano, hace esto, aquello, nombra aquel para lo de los matrimonios, aquel otro para lo de la liturgia, este para la constitución de no sé qué. Todos son sus manos, sus pies, para el hecho de gobernar la Iglesia. Y si no hay nada que hacer, pues gobierna la Iglesia. Y deciden, y convocan sínodos, y convocan concilios, y piensan entre todos lo que conviene ahora hacer dentro de la Iglesia. Se hacían de cruces con el Santo Papa Juan XXIII, cuando en el 63, creo que fue, convoca el Concilio Vaticano II. Pero bueno, ¿a qué? ¿De qué? El Espíritu Santo. Él dice que es su ángel de la guarda. Que a inspiración de su ángel de la guarda convocó el Concilio Vaticano II. Deciden como comunidad que conviene. ¿Y vino bien el concilio? Pues claro, para poner muchas cositas en orden, pero colegialmente, trabajaron colegialmente, aunque el Papa tenga la última palabra. De ahí la importancia de ver la Iglesia como es. Y no decir, anda que, porque somos muy dados a eso, anda que, pues hizo esto, pues hizo aquello. Si son actos suyos, personales, fuera de la administración de la Iglesia, ni caso. Pero si son de la administración de la Iglesia, distinguir si es materia doctrinal en la que no se puede equivocar, porque está asistido especialísimamente por la oración de Jesucristo, de las cosas que no lo están. Eso es importante reconocer. Y por último, tiene la misión de santificar. Sí, con esto termino. El fin supremo de la Iglesia, como fue el primer objetivo de la venida de Cristo, es santificar o comunicar la vida de la gracia. A este fin sobrenatural de divinización es al que se encauza tanto la enseñanza como el gobierno de la Iglesia. Son medios para este fin. ¿Cuál es el fin de la Iglesia? Santificar a la humanidad. Y el abrir los ojos, el elegir los apóstoles, todo lo que el Señor con toda claridad hizo y dijo a lo largo de su vida, está encaminado a este fin. Leer Juan 10:10. 10:10. El ladrón solo entra para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso es para lo que el Señor ha venido. Y lo que nos enseña más adelante Pedro, escribiendo su segunda carta, es esto, que mejor lo leemos. Segunda de Pedro 1:4. Por ellos hemos entrado en posesión de las más ricas y preciosas promesas para hacernos así partícipes de la naturaleza divina, una vez que hayamos escapado de la corrupción que hay en el mundo. Somos partícipes de la naturaleza divina. ¿Y cómo diviniza? Pues mediante los sacramentos.
Esta divinización se realiza en todos los sacramentos, que en realidad son acciones de Cristo. En todos los sacramentos, ni existe el cura Antonio ni el cura Pepe. El Señor toma la voz y las palabras y las manos de todo sacerdote para consagrar, para perdonar. O sea, cuando el sacerdote consagra, es Cristo quien consagra. Porque en todos los sacramentos son acciones humanas de Cristo. Y teniendo esto presente, yo siempre digo lo mismo, convendría dar más importancia a lo que son los sacramentos. No, voy a comulgar, no he confesado, me da lo mismo. Si el Señor es muy bueno, claro que es muy bueno, pero no tonto. Que a veces confundimos la bondad y la misericordia de Dios con nuestra licencia de tirar para adelante. Pues lo dejamos aquí. Primero porque es la hora y segundo porque no hemos llegado al término. Una duda, ¿por qué la samaritana fue la única que dijo Jesús que era el Mesías? ¿Que por qué se lo dijo? ¿Pero por qué fue la única que se lo dijo? No te lo puedo Porque decir. quiso él. Desde luego es porque él quiso, está claro. Quizá porque no le podía delatar al ser extraño. Podría ser por eso. Claro, pero entre otras cosas, obviamente, con ella no se daba el peligro del tema de la politización. Que es lo que hubiera, si eso se lo dice a uno de los sacerdotes del templo y de la ley, seguro que se forma revuelo. Pero una mujer normal, anónima, a la que está descubriendo su corazón, que la está cambiando el corazón y viendo presuntamente, no va a ser un agente difusor en contra suya. Por eso, porque como no se hablaban los samaritanos y los judíos, es muy importante. como no se hablaban es muy importante, los samaritanos con los judíos, entre otras tenía la cosas. garantía de que no podía delatar. Obviamente. Pues eso es lo que yo pensé. Dile, Víctor. Un detalle más de lo exquisito que era Jesús con las mujeres. Eso Pues sí. la samaritana. Mira, el día que queramos hablar de la... Sería interesante proponer esto a los políticos la semana que viene. Es que muchas veces se habla tan a la ligera de los derechos, de la dignidad de la mujer, que se pierde la esencia. Jesucristo sí que... Fueron las primeras que lo vieron todo. En todo. Pues dejamos a la Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, estrella como la luna, venida del cielo, en los rostros señora de los santos, y se nos llevará haz que nosotros tus hijos nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban la gracia de esa estrella tuya, que no decaiga en los ángeles, sino que libre de eternidad. María, sol del cielo, despierta tu la vida con la muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas, reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, sabrosa como un ejército, concédenos esa la victoria. Somos tan débiles y nuestros enemigos nos obedecen con desastado. Mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu pie y tiene la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército regalado, levantado en pie de guerra, no por el odio, sino por